Como antecedente del sistema político de Francia de primera instancia está el ejemplo de Roma, con su república que estaba al mando de dos cónsules, que compartían el poder y gobernaban con una lógica de jerarquía que buscaba evitar siempre la concentración del poder en una sola persona, pues ya lo habían experimentado antes en el periodo de la monarquía romana. El segundo antecedente de este sistema se da en 1919 durante la República de Weimar, que fue considerada la primera república bajo una constitución política semiparlamentaria. Esto con un intento de encontrar un equilibrio entre el poder parlamentario y el del presidente. En el caso de Francia, tras la Revolución Francesa surgió la Primera República Francesa. En este periodo se experimentaron cambios en el sistema de gobierno como lo fueron la Convención, la época del Terror y el Directorio, que fueron periodos de cambios e inestabilidad y que caracterizarían también a las diferentes repúblicas francesas. Durante la Cuarta República existía un papel débil del poder ejecutivo frente al Parlamento, lo cual provocaba un ambiente de inestabilidad y desorden continuo en el sistema político. Y este problema se intensificó aún más con el proceso de descolonización de 1958. En este caso, el lugar más problemático fue Argelia, pues teniendo un gran porcentaje de población francesa, la cual se sentía indefensa ante este proceso y necesitaba de un líder que cambiara su situación. Y es cuando la población pide el regreso de Charles de Gaulle, después de que él había presidido el gobierno provisional de la República Francesa de 1944 a 1946. Los franceses en Argelia vieron a Charles de Gaulle como una esperanza ante su crisis, quien dejó a un lado su retiro y después recibió la jefatura de gobierno de Francia. Durante su gobierno le exigió a la Asamblea nuevos poderes, y es como se elabora la Constitución de 1958, que al mismo tiempo da origen a la Quinta República. En esta Constitución se dio respuesta al conflicto de la distribución del poder y al mismo tiempo se intentaba salvar el sistema de la República Democrática que había sido peleado tantos años en Francia. Y es como se da paso a la creación del sistema semipresidencialista, que es el sistema político vigente en Francia. El sistema que utiliza la República Francesa es el sistema semipresidencial o también conocido como sistema mixto. Este es un poco diferente al sistema parlamentario y el sistema presidencial, ya que en el sistema del semipresidencialismo la división de poderes es aún mayor y es difícil de entender, ya que el sistema legislativo y el sistema judicial están juntos pero a la vez están separados. El presidente en este sistema es autónomo, pero comparte su poder con el primer ministro y al mismo tiempo el primer ministro busca el apoyo del parlamento constantemente. Existe el jefe de Estado, que es el primer ministro, y el presidente, que tiene un origen distinto. Por un lado, el presidente de la República surge del voto popular y el jefe del gobierno es escogido por la mayoría parlamentaria. Como ya sabemos, el jefe de Estado es elegido por la mayoría parlamentaria. Así también el presidente de la República es escogido por el partido y la coalición del Parlamento. El presidente escoge al primer ministro. Mientras tanto, en el Parlamento hay dos cámaras en las cuales se escogen por votaciones. Y el Parlamento no depende del jefe de Estado ni viceversa en el momento de la elección. La disolución del Parlamento está en manos del presidente y obviamente tiene que haber argumentos para poder hacer la disolución de este. Retomando lo que tenemos ya dicho, vemos que el presidente es autónomo y comparte su poder con el primer ministro. También que el presidente es elegido por el voto directo. Ahora, en la Quinta República Francesa, vemos que el presidente de la República debe ser electo a través del sufragio mayoritario directo a los dos turnos. Esto más adelante se va a explicar con la forma de votaciones para que quede un poco más claro. Ahora, el candidato debe de tener más de 23 años. Estos son como puntos que tienen que tener en cuenta ellos. Y no debe de presentar ninguna incapacidad. Pero el presidente dura en su cargo 5 años y debe ser reelecto solamente una vez. Un dato curioso, antes del 2000 se tenía que el presidente, su mandato era de 7 años, pero en el 2002 se aplicó este cambio y se quedó en 5 años.
Continuando con la división de poderes, ya que ya se ha hablado del presidente y vimos que el presidente trabaja con el primer ministro, vamos a pasar a hablar al primer ministro. Este es un papel muy importante porque es la cabeza del gobierno y ya sabemos que es nombrado por el presidente, y lo importante del primer ministro en el sistema semipresidencial, es que representa al presidente delante del parlamento y delante de la opinión pública. Ahora, en Francia, el primer ministro, junto con el Consejo de Ministros, son responsables solo ante la Asamblea Nacional, que más adelante se va a hablar de esto. Y aunque el primer ministro tiene derecho de pedirle la aprobación, al Senado en asuntos de política en general, y en todo momento, si la Asamblea Nacional adopta una moción de censura o rechaza algún programa, el primer ministro debe de dimitir. El primer ministro en Francia es un poder muy importante y tiene que aprender a trabajar con el presidente para poder tener un balance entre ambos. Ahora, tenemos el ministro de Estado. Como ya vimos, solamente funcionan delante de la Asamblea General, pero es importante. Y aunque este título solamente es ceremonial y tiene antecedentes históricos que se determinaban para nombrar a una persona como ministro sin cartera. Los ministros son los dirigentes de cada departamento ministerial y son nombrados por el presidente a propuesta del primer ministro, de quien después estarían bajo su dirección. El nombre y el número de los ministros puede variar en función de los que se crean en cada ocasión. Los ministros delegados están bajo la autoridad de un determinado ministro o raramente bajo la autoridad del primer ministro, que es de quien reciben la delegación de determinadas competencias especiales. Los secretarios de Estado conforman el último escalón de la jerarquía ministerial y se colocan bajo el mando de un ministro o a veces del primer ministro. La actual Constitución de Francia fue aprobada por un referéndum público el 28 de septiembre de 1958. En esta se ha fortalecido favorablemente la autoridad del poder ejecutivo frente al Parlamento. En ella también se estableció que el presidente será elegido directamente por un periodo de 5 años, y asimismo se establece que éste asegurará el funcionamiento regular de los poderes y la continuidad del Estado. La designación del primer ministro en Francia está a manos del presidente. El primer ministro es el que presidirá el gabinete, las Fuerzas Armadas y concluirá tratados. También está a manos del presidente la elección del gabinete o el Consejo de Ministros, siempre con una propuesta del primer ministro. Los tribunales locales están divididos en los llamados tribunales de instancia y de gran instancia, los cuales tratan casos pequeños de derecho privado y normalmente no requieren una sentencia de cárcel. Los tribunales penales son los que tratan casos los cuales requieren sentencias de 5 años o menos en la cárcel. Si el acusado tiene alguna queja o está en contra de su sentencia, puede ser enviada al tribunal de apelación. De ahí esa apelación es enviada al Tribunal de Casación, el cual es el encargado de dar la autorización para que se anule su sentencia en dado caso o que se ordene un nuevo juicio. Y el Tribunal de CISES es el encargado de casos más graves y más serios. Por ejemplo, hay un caso de homicidio o parecido, de eso se encarga el Tribunal de CISES. El Parlamento francés consta de 2 cámaras, el Senado o la Cámara Alta y la Asamblea Nacional o la Cámara Baja. La Asamblea Nacional tiene el poder de votar las leyes, las cuales fueron propuestas por el presidente, también controla las acciones que realiza el gobierno en diversos temas y valora las políticas públicas. El presidente puede disolver la Asamblea, sin embargo, solo esto lo puede hacer si no lo ha hecho en el último año. Si se llega a disolver la Asamblea, se abre nuevas elecciones para elegir a los representantes. Consta de 577 diputados con una duración de 5 años en el cargo. Y actualmente el partido con más representantes en la Asamblea es la República en Marcha, el cual es el partido del actual presidente de Francia, con 313 representantes. El Senado tiene casi las mismas funciones que la Asamblea Nacional. Tiene
poder para votar por las propuestas de las leyes. Estas tienen que ser aprobadas por las dos asambleas para que puedan pasar. Sin embargo, en dado caso de que no lleguen ambos a un acuerdo, se le da el poder a la Asamblea Nacional para tomar la decisión final. Sin embargo, esto es muy raro que pase, así que casi no pasa eso. También controla las acciones del gobierno, presentando informes a lo largo del año de diferentes temas. Son elegibles desde los 24 a los 30 años. Esto cambió desde hace mucho. Antes eran de 30 a 35 y desde 2011 se decidió que sean de 24 a 30 años. El cargo dura 6 años. Sin embargo, cada 3 años se renueva el Senado y ahí se reeligen o eligen nuevos senadores y también se reelige o elige un presidente. También consta de 348 miembros y la última renovación fue hace algunos días, el cual demostró que, como en la Asamblea Nacional, el partido de Macron tiene la mayoría. Según el sistema de elecciones en Francia, el presidente de la República Francesa debe de ser electo a través de sufragio mayoritario directo a los turnos. Los ciudadanos eligen directamente al jefe de Estado y a los diputados. El escrutinio presidencial es uninominal, mayoritario a 2 vueltas. Con esto quiero decir que si ningún candidato logra mayoría absoluta en la primera vuelta, se organiza una segunda vuelta de elecciones que se lleva a cabo 14 días después. Y en esta segunda vuelta solo pueden presentarse los 2 candidatos más votados. Cuando se proclaman los resultados de la primera vuelta, se comienza la campaña oficial para la segunda vuelta. El Tribunal Constitucional proclama los resultados que se publican en el boletín oficial, con la declaración de patrimonio del cargo electo. El mandato del nuevo presidente empieza una vez terminado el mandato del presidente en funciones. Normalmente las elecciones presidenciales se deben celebrar al menos con 20 días y a lo máximo con 35 días de anticipación antes de que expire el mandato en turno. El primer partido político que vamos a ver es el Partido Frente Nacional. Este partido político es de ultraderecha y también es un partido populista. Para entender un poquito más de qué se trata su ideología y todo lo que tiene que ver con el Frente Nacional, vamos a decir que el ultraderecha o extrema derecha son términos para describir partidos políticos o movimientos que promueven y sostienen posiciones de discursos nacionalistas y conservadores. Estos partidos políticos o movimientos llegan a considerarse radicales o extremistas. Estas posturas llevan una corriente, se vinculan con una práctica antidemocráticas. Y el populismo es una tendencia política que pretende atraer a las clases populares. Este término deriva el lema de ir al pueblo, prácticamente. Y este sistema político tiene 85,000 militantes, 2 diputados en la Asamblea Nacional y 2 senadores. Y en el Parlamento Europeo, donde está el Grupo de Europa de las Naciones y la Libertad, tiene solamente 24 diputados. El Partido de los Republicanos es un partido político liberal, conservador y gaullista. Es derechista, tiene actualmente 58,000 militantes, 112 diputados y 146 senadores. Los republicanos gobiernan en 7 de las 17 regiones francesas. Su actual presidente es Christian Jacob. Tiene 7 eurodiputados y forma parte del Partido Popular Europeo. También este partido es miembro de la Internacional Demócrata de Centro y la Unión Demócrata Internacional. El Partido Socialista es un partido político francés refundado en 1969. Es de centroizquierda, socialdemócrata y actualmente cuenta con 42,300 militantes y 71 senadores.
En 2017 pasó de 314 a 31 diputados en la Asamblea Nacional y actualmente cuentan con 24 diputados. Gobierna en 5 de las 17 regiones de Francia y el actual secretario general es Olivier Faure. Forma parte del Partido Socialista Europeo y de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, en donde tienen 3 diputados. El siguiente partido político que vamos a ver es la Unión de Demócratas e Independientes. Esta es una coalición de partidos políticos de centro y centro-derecha. Para entender un poquito más, voy a definir qué es centro-derecha. El centro-derecha comprende desde la ciencia política a las personas u organizaciones que comparten la ideología de derecha y hace un intermedio entre ambas, entre la derecha y el centro. En la práctica política el término es generalmente usado en varios sentidos. Voy a tomar un ejemplo, que se han aplicado varias alianzas ocasionales de centros políticos de centro-derecha. Y el centro-derecha defiende mucho y hace referencia al liberalismo económico y políticas a favor del comercio. Ya tomando un poco más en cuenta esto, la Unión de Demócratas e Independientes gobierna en la región de Normandía. Allí este partido político es muy fuerte y esta coalición forma parte de la Alianza de Liberales y Demócratas de Europa en el Parlamento Europeo. Tiene 2 diputados, tiene 23,000 militantes, 28 diputados en la Asamblea Nacional y 43 senadores. El Partido Comunista Francés es un partido político de izquierda comunista. Su secretario nacional es Fabien Roussel. Actualmente tiene 47,349 militantes, 12 diputados y 14 senadores. También es miembro del Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros. El partido de izquierda es un partido relativamente joven, pues fue fundado en 2008. Es un partido político socialista, democrático, ecologista y euroescéptico. Cuenta con 6,000 militantes, tienen 2 diputados en el Parlamento Europeo, donde forman parte de la izquierda unitaria europea. Esto quiere decir que no tienen ningún representante en la Asamblea Nacional ni en el Senado. Los actuales representantes del partido de izquierda son Éric Coquerel y Daniel Simonet. El Movimiento Demócrata es un partido político de centro socioliberal y europeísta. Está liderado por François Bayrou. El Movimiento Demócrata, también conocido como MODEM, es miembro de la Alianza de Liberales y Demócratas de Europa. Tiene 7,000 militantes, 52 diputados, 5 senadores y 5 eurodiputados. El Partido de Europa Ecológica Los Verdes es también relativamente nuevo, pues fue fundado apenas en 2010. Es un partido político de centro izquierda ecologista, es liderado por Julien Bayot. Los Verdes tienen actualmente 10,189 militantes, 7 senadores y 9 eurodiputados. El último partido político del que vamos a tomar nota es En Marcha, y este es una organización política de centro progresista y es socioliberal. Para entender un poco más voy a definirlos. El progresismo es una tendencia política que está centrada hacia el desarrollo de un estado de bienestar. El progresismo defiende los derechos civiles y la participación ciudadana y da cierta redistribución de las riquezas. En este sentido podemos decir que el progresismo defiende en líneas generales la igualdad económica y social, así también como avances en la materia de la cultura. Ahora vamos a hablar sobre el socioliberalismo, y este es un pensamiento del desarrollo interno y material de los seres humanos, pensando en su interacción social. Como vemos, este partido político tiene una ideología liberal y es prácticamente nuevo, o sea, no tiene mucho de haberse creado. Y
Fue creado por el exministro de Economía de Gobierno Socialista de Jole, Emmanuel Macron, quien es el actual presidente en Francia, y en menos de un año ha logrado 119,000 simpatizantes. Haciendo nuestra investigación nos dimos cuenta que el índice de aprobación de Macron había bajado desde que fue elegido. Así que tuvimos la oportunidad de preguntarle a 2 personas sobre su opinión del gobierno y obviamente otros puntos, pero ahorita nos vamos a enfocar un poco más en el gobierno. Y ellas nos dijeron, bueno, la primera mujer, se llama Pauline, nos dijo que ella se le hacía un gobierno muy bonito, bueno, que a ella le gustaba mucho ese sistema de gobierno porque les ayudaba mucho económicamente a las personas y los ayudaba a crecer, y en salud casi no les costaba nada. También nos dijo que pues ningún gobierno es perfecto y que pues para ella se le hacía un gobierno en el cual es muy fácil vivir y que es muy liberal, pero pues por las políticas de Macron, ya que como vimos, él fue el que creó el partido político de En Marcha, y si vemos el partido político pues es muy liberal, pero que a ella se le hacía que el gobierno estaba tomando ventaja sobre ello. También le preguntamos que cuál era su opinión sobre el presidente Macron y ella decidió contestarnos que el presidente, ella lo amaba, que no tenía miedo de tomar el control de las acciones y que ella creía que era el mejor presidente que había tenido Francia en mucho tiempo. También nos contestó que está haciendo muchas cosas para cambiar el país y que tal vez por eso las personas estaban muy asustadas sobre él, pero que pues para ella son cambios muy positivos y que ella confiaba totalmente en él. Esto es algo que vimos desde el principio, de que la gente pues toma la confianza con el parlamento y con el presidente, y ellos tienen mucha fe en que ellos van a hacer las cosas bien. Ahora la segunda mujer nos contestó de que realmente a ella en el tema del gobierno pues no se le hacía ni muy bueno ni muy malo, pero pues que al final pues no es algo tan malo. Y para lo de la opinión sobre Macron, ella puso también que confiaba en Macron y que era una persona súper inteligente y que era una persona muy educada, y que ella no estaba tan de acuerdo o no estaba muy segura sobre su política, de que si iba a funcionar del todo, pero que era un político decidido y que pues quería estar más cerca de la gente, pero que claro que no era como Churchill, ya que pues hablando fuera de este tema, ella me dijo que Churchill era su primer ministro favorito, pero que ella pensaba que creer en su política y servir al país como mujer era importante. Entonces ella creía en Macron y no, aunque no se sienta totalmente segura, ella tiene todavía su confianza en él. Y le preguntamos a ella sobre la opinión pública y ella dijo que pues la gente estaba más asustada con el tema del coronavirus últimamente y que pues la verdad no le habían puesto mucha atención como a la política, pero pues que estaban un poco asustados por las ideas tan liberales y los cambios tan drásticos que estaba haciendo Macron, y que tal vez por eso estaban bajando los índices de aceptación, pero que ella creía que pues era un gran presidente y que la gente también lo creía. Viendo esto podemos concluir que pues al final la gente confía mucho, mucho en su presidente.